Hola, buenos días a todas y todos desde la Embajada de Irlanda en Chile y feliz día de Santa Brígida. Como muchos de ustedes sabrán, Santa Brígida es una santa patrona de Irlanda y se celebra el día 1 de febrero. Es un día que marca el comienzo de la primavera, pero también es un día en el que reconocemos a las mujeres y a sus logros. Y por ello esta embajada está entrevistando, como hicimos en otros años, a mujeres que han tenido carreras exitosas e interesantes y para hablar un poco de sus carreras y de lo que han conseguido. Estoy acompañado hoy por Cecilia García Huidobro McAuliffe, que me costó aprender su apellido, pero creo que me ha salido bien. Ella es académica, periodista, escritora, investigadora, profesora y muchas otras cosas. Ha trabajado en revistas tan importantes como la de la Universidad Católica y del Mercurio. Y también ha trabajado como investigadora en la Universidad de Princeton, donde investigó los trabajos del escritor chileno José Donoso. Y bueno, es un gusto estar aquí con usted hoy, Cecilia, y si le parece bien, voy a empezar con las preguntas. Muchas gracias, yo estoy encantada de estar aquí. Bueno, Cecilia, como le dije, estamos entrevistando a mujeres que han tenido carreras interesantes y exitosas, pero también es importante, como es un día irlandés, entrevistar a mujeres que tienen raíces irlandesas. Entonces, me gustaría saber un poco sobre sus raíces irlandesas, cómo hace para mantener esa conexión a Irlanda y qué significado personal tiene en su vida, su identidad irlandesa. Bueno, mi bisabuelo es el que empezó todo. Él nació en 1832 y llegó a América, no sé exactamente en qué año. Él estudió en Inglaterra y luego fue contratado por los ferrocarriles a Bolivia. Así que sabemos que llegó a Bolivia. Nació en Newmarket, eso es condado de Cork, ¿no? Sí. Y lo que hemos reconstituido es que es un clan pequeño, estos McAuliffe, yo digo McAuliffe, parece que tú dices. McAuliffe, sí. McAuliffe. Bueno, desde ahora voy a decir McAuliffe. Bueno, y entonces, a partir de ahí, como digo, viene la ascendencia y ha sido algo bien notable porque es una familia, quizás por lo mismo, muy unida, en que mi abuela vivía en Viña del Mar y tenía una casa muy grande porque había tenido 7 hijos que se habían casado, entonces quedó la casa enorme y volvían los hijos con nosotros, con los nietos, y ahí entonces la familia se reunía. Teníamos una tía abuela, una hermana de nuestro abuelo, y mi abuelo, que era, yo creo que muy irlandesa, y nosotros, niños chicos, dedicábamos a molestarla, sí, esas cosas que hacen los niños, y entonces le decíamos Auntie Mary. Auntie Mary, ¿Cromwell se fue al cielo o al infierno? Y eso producía una explosión en nuestra tía, porque por supuesto ella nos transmitía de que Cromwell era un villano. Es decir, viviendo de esa manera, como que estábamos también construyendo esta memoria. Yo creo que todo esto, todo este ambiente, más ir conociendo esta historia, que se sabe poco, las familias en general pierden mucha información, entonces también uno la construye con la imaginación. Y eso es muy interesante porque pone de uno, ¿no? O sea, y ahí se produce como una total fusión entre ese señor McAuliffe que llegó a Bolivia primero y luego se asentó en Chile, en el norte, directamente conmigo. Y yo te diría que porque probablemente coincide, o sea, no probablemente, coincide, yo no sé los motivos, pero coincide con la plaga de la papa y la hambruna en ese periodo de Irlanda, porque él nació en 1832. Entonces, es muy probable, o sea, yo siento que recibo una energía que tiene que ver con esta
arrojo de lanzarse a buscar la vida, no darse por vencido, sino que todo lo contrario, ¿no? Y eso creo que es algo que nos constituye también a sus descendientes y que es algo que uno puede cultivar. Sí, sí. O sea, como un espíritu de emprendedor. Claro. Sí, sí. ¿Y ha tenido oportunidad de viajar a Irlanda, sobre todo a Cork, o de conocer a...? Todavía no. Esa es una de mis tareas pendientes. Sí, sí, sí. Pues estaría muy bien, creo, para trazar sus raíces y ver igual a su pueblo de origen, si lo pudiera encontrar. Estuve investigando su apellido antes de esta entrevista y vi que hay unos 8.000 familias en los Estados Unidos que comparten su apellido, entonces eso también me interesó mucho. ¿8.000? Sí, 8.000, esa es la cifra que vi. No sé si es de fiar, pero sí, fueron 8.000. ¿Me podría contar también un poco su trabajo con la Cámara de Comercio de Chileno-Irlandesa y por qué quiso involucrarse en eso? Obviamente tiene sus raíces irlandesas, pero si hay otra conexión ahí o qué fue lo que le motivó. Bueno, me entusiasma mucho y me honra mucho haberme incorporado, formar parte de esta joven Cámara Chilena-Irlandesa. Sí. Porque me parece precisamente que relacionado con lo anterior, con la importancia de la memoria, de estos lazos que uno lleva y que es contribuir a una mayor comunidad en Chile que vincula Chile y Irlanda, tanto desde los descendientes. Luego también soy una muy admiradora de la literatura irlandesa, o sea, la cultura irlandesa, creo que también es otra forma que hemos tenido de ser visitados, marcados por Irlanda, ¿no? Y eso es algo que a mí me atrae mucho y por lo tanto creo que la Cámara tiene ahí y la Embajada también, tiene una tarea muy, muy importante y bonita que hacer. Sí. Bueno, y estamos muy contentos de que participe en eso. Le iba a preguntar también si podía darme como un resumen breve de su carrera. Como dije al principio, ha tenido varios papeles y el espíritu emprendedora que tiene y ha trabajado en varios campos, pero igual me podría dar un resumen breve sobre lo más importante para usted que haya hecho en su carrera. Sí, bueno, yo me he centrado en el periodismo cultural. Ese es el área, el campo donde me he desenvuelto. Tuve 14 años trabajando en la Universidad Católica, en la revista universitaria, que era muy, muy atractivo porque el desafío era precisamente romper como las parcelas de conocimiento, ¿no? Y hacer un diálogo entre la ciencia, el arte, la filosofía, y esto, por supuesto, para todo público, ¿no? Salir de la academia, romper esa burbuja en que a veces están las universidades con respecto a su entorno y a la sociedad. Entonces, era en el fondo abrir cabezas, ¿no? Abrir mentes. Sí. Y bueno, después estuve 10 años en el diario Mercurio, a cargo de la revista de libros, que también era una tarea que a mí me resultó muy, muy atractiva porque, bueno, ahí el desafío es ser capaz como de conocer, de anticipar como las tendencias literarias, las polémicas que son serias, sí. Así son que existen en el mundo literario. Sí. Bueno, y después la Universidad Diego Portales, después me convertí en académica, después de que estoy diciendo que los académicos tenían que abrirse la cabeza, me convertí en académica, pero el animal periodista siempre está dentro de uno, ¿no? O sea, nunca yo me defino como periodista, no como académica. Y ahí, bueno, hago investigación sobre todo de archivos, que tiene bastante conexión con lo que hablábamos primero, ¿no? En que la historia personal, la historia familiar y la historia social está construida con tantos afluentes, ¿verdad? Que es importante resaltar, conocer, y esa es la memoria. Y Chile, yo diría que es un país con
poca memoria, no respeta demasiado, no cultiva demasiado la memoria. Entonces, en eso los archivos son fuente muy rica para trabajar. Sí. Y me interesaría también saber un poco sobre, dado que estamos hoy en el Día de Santa Brígida, me gustaría saber un poco el trabajo que hace como coordinadora de la Cátedra de Mujeres y Medios dentro de la Universidad de Diego Portales, si podría hablar un poco del trabajo que hace la cátedra en general. Sí, bueno, la Cátedra Mujeres y Medios lleva 5 años, se creó hace 5 años, la creó y la dirige la periodista Paula Escobar, y yo soy la coordinadora. Y la verdad es que en estos 5 años hemos hecho un trabajo bien profundo, en el sentido de que hemos hecho muchas actividades que son básicamente conferencias, charlas, discusiones, invitados estelares, gente de fuera, y hacemos cursos en la universidad a todos los estudiantes. Y el foco, por supuesto, tiene que ver con la importancia que tienen los medios de comunicación en generar, en replicar o modificar estereotipos de género. Pero entonces crear una mirada crítica, debatir sobre eso y evitar, por supuesto, que cosas se vayan replicando, porque como estas cosas son culturales, muchas veces son relativamente inconscientes, a veces los mismos comunicadores, los mismos periodistas, no tienen conciencia, que es distinto nombrar de una manera o de otra, decir minoría sexual o decir disidencia sexual, por ejemplo, connota muchas cosas. Y hay que tener conciencia. O las fotografías, a veces en los diarios, cuando aparece una fotografía, se reunieron los empresarios o se reunieron y no hay ninguna mujer en portada, en fin. Los medios tienen una gran responsabilidad y una gran tarea, y creo que ahí hay mucho que hacer, y eso es uno de los puntos más importantes de los objetivos de la Cátedra Mujeres y Medios. Sí, sí. Y bueno, como le dije antes de la entrevista, tuve el privilegio de participar en un evento que organizaron ustedes con María Sánchez Bueno, directora del País. La directora del diario El País. Y bueno, supongo que la siguiente pregunta que le voy a hacer es una pregunta que hizo Paula a Pepa Bueno en aquel momento, y es ¿cuáles son los desafíos que ve usted en esta industria para las mujeres en los medios actualmente? Bueno, desafíos casi infinitos. Lo que, bueno, es un estímulo también a seguir trabajando. Sí. Yo diría que hay un desafío general que no tiene que ver con las mujeres, y es que la prensa, o sea, no la prensa, perdón, los medios son, como se les ha llamado, el cuarto poder, ¿no? Y en ese sentido son un pilar para la democracia. Y hoy día eso está claramente en entredicho en el mundo, no solo en Chile, ¿no? Tenemos muchas tendencias a la autocracia, y eso se ha construido básicamente con un elemento importante, son las fake news. Sí. O sea, es toda la información, la manipulación de la información. Entonces, yo creo que lo primero es tener conciencia de eso y realmente hacer un compromiso por la verdad, aunque suene como un cliché, más allá de estas verdades construidas, parciales, etcétera, etcétera. Y en el caso de las mujeres, creo que de nuevo tiene que ser un desafío diario a las mujeres que están en los medios, ¿no? En el sentido de que esto se revierte, o sea, todos los días uno puede leer o escuchar, si es radio, o mirar, si es televisión, en los medios en forma crítica, y darse cuenta que se producen estereotipos de género, se estigmatizan ciertos roles de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo interminable e inagotable. El Mercurio de hoy habla de que hubo en 2023 en Chile
ya llevamos 5 femicidios y 5 femicidios frustrados. 10 casos. Entonces, por supuesto que se ha avanzado muchísimo en la condición de la mujer en nuestro país y en general en el mundo, pero el abismo sigue existiendo y la medida es esa, ¿no? O sea que empezado el año llevamos 10 femicidios o femicidios frustrados. Sí, supongo que si no están mejorando, por lo menos somos más conscientes de lo que está pasando. Claro, es que ahí por eso de nuevo los medios, que la palabra lo dice, es un mediador. Yo creo que hay muchos campos en que hemos resuelto o hemos ganado mucho terreno, se ha ganado mucho terreno en el sentido, por ejemplo, de la jurisprudencia, en que ahora hay leyes, pero esa jurisprudencia no necesariamente se practica. Ahí hay un camino que hay que todavía recorrer. Esa jurisprudencia necesita tener reglamento. Esos reglamentos tienen que aplicarse. Las personas tienen que cambiar su mirada. Y entonces no necesariamente, por ejemplo, en el caso del derecho a voto, ¿no? En Chile las mujeres votaron por primera vez en una elección presidencial, habían votado antes, el año 51, me parece, votaron por Ibáñez, ¿no? Por el presidente Ibáñez. O sea, la mujer, uno piensa, con eso ya está incorporada al universo, mundo político, pero hace 5 años hubo que hacer una ley de discriminación positiva para que hubieran más mujeres en el Congreso, porque los partidos políticos no ponían mujeres. Y para los medios es difícil porque pasa una cosa similar, en el sentido de que hay muchas mujeres trabajando en medios, pero normalmente ocupan roles secundarios. Desde luego no hay mujeres que dirijan el periódico diario. Hay una, sí, Marilu Líders dirige el diario Financiero. Es la única mujer en los canales de televisión, tienen directores hombres. Entonces, normalmente los editores, los que hacen la pauta también, y por lo tanto se hace bastante difícil. O si uno piensa, por ejemplo, en el campo de las columnas y las opiniones, que hoy día tiene... Claro, las columnistas, si uno hace un recuento, se va a encontrar con que predominan los hombres. Entonces, todas esas son señales que quedan muy internalizadas, ¿no? O sea, la mujer no opina. La mujer hace la entrevista, por ejemplo, en el periodismo, ¿no? Hay muchas y muy buenas entrevistadoras, pero no toma decisiones, no opina en economía. Un reportaje va a encontrar con que todas las fuentes que se citan, el profesor de la universidad no sé cuánto, este otro, van a ser hombres, porque claro, las mujeres no entienden de economía. Sí, sí. Y se nota, esa es la señal. Sí, se nota también por las preguntas que hacen a las mujeres líderes también, que muchas veces preguntan sobre la familia o preguntas Exacto. que no harían a los hombres. En la cátedra Mujeres y Medio hicimos un estudio, o sea, publicamos un estudio que había hecho una profesora en la Universidad Diego Portales, que era muy interesante por eso, porque se llama usar lápiz labial, ¿no? Y entonces eran 3 políticas de distintas corrientes políticas, o sea, como el espectro, que testimonian las cosas que le preguntan. Por ejemplo, la que tiene un niño pequeño, le pregunta, bueno, pero ¿usted cómo lo hace para estar en el Congreso o para estar en lo que sea, en el ministerio? Y ¿quién cuida eso? Eso a un ministro que tiene un niño pequeño, nadie le pregunta eso. Luego hay fotografía, hay una muy, digamos, que se ejemplifica mucho con ella, del diario La Segunda, que es para un cambio de gabinete en el segundo gobierno de Piñera, en que entran dos ministras mujeres y salen otras, da lo mismo, y la foto que pone la información son las piernas de las mujeres con sus tacos altos. Y una está con unos zapatos rojos y la otra con zapatos negros. O sea, jamás se cubriría, porque eso, por supuesto, es una manera
de minimizar, o sea, su importancia, su significación. O podemos estar en contra de un político o de una política, Sí. pero con argumentos políticos. Sí. Y como dijo antes, hay gente que lo hace con malas intenciones, pero hay mucha gente también que lo hace sin pensar, Claro. simplemente es parte de lo que han aprendido. Exacto. Y supongo, sí, como ha dicho, que los medios tienen que hacerles conscientes de eso para poder cambiar sus acciones, ¿no? Le quería preguntar, por último, si estuviera hablando ahora con una señora joven que tuviera interés ahora en empezar en una carrera en los medios, ¿qué consejos le daría para empezar la carrera y cómo presentarse y cómo navegar ese mundo, supongo? Bueno, no soy mucho de dar consejos, Sí. ¿no? Yo diría que, bueno, en primer lugar, el periodismo es un trabajo apasionante, pero es muy arduo, es muy complejo. Sí. Su desarrollo presenta muchas adversidades, por lo tanto, el primer comentario que yo haría es que hay que hacer periodismo quienes tienen una vocación profunda, porque es difícil. Bueno, eso en realidad para hombres y mujeres, ¿no? Y a las mujeres creo que solo que sean ellas, que no intenten dar gusto ¿cómo se dice?, aceptar ciertas indicaciones cuando no estén claras que eso es lo que, al contrario, digamos, tengan la convicción de que una mujer en una redacción, una mujer en una reunión de pauta, por supuesto es un aporte igual que un hombre, evidentemente, pero es un aporte que si no está ella, o sea, si hay puros hombres, no va a haber, o sea, enriquece la mirada. Sí, como no adaptarse a la cultura, sino Exacto. tener la convicción de crear la cultura Exacto. y modificarla. Sí, entiendo. Bueno, creo que esas son todas las preguntas que tengo para usted hoy. Podríamos seguir hablando durante mucho tiempo, pero me dijeron de dejar la entrevista en 20 minutos más o menos. Ha sido un gran placer, eres una gran amiga de la Embajada y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias, gracias. El placer es todo mío. Muchas gracias.